Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, Carol, ve, estas son palabras de Jesucristo cuando Él vino a la tierra con cuerpo humano. Entonces, yo hago preguntas y de una vez contesto, ¿verdad? Para que nadie se estrese, porque a mí cuando me enseñaban, yo me estresaba tal. Lo voy a preguntar tal, y yo hasta que decía, ¿y ahora qué contesto? A mí es que todo se me olvida, entonces es fácil. Porque ¿y qué fue lo que hablamos? No me acuerdo. Así, entonces en práctica. Sí. Conmigo se complican la Entonces, Carol, entonces dice aquí, vea qué bonito, Carol, dice, diciendo, Carol, ¿va? Ese es un secreto en la Biblia, porque yo le dije a usted que esto era un testamento para usted. Carol, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Carol, arrepiéntase y crea en el evangelio. Entonces, nadie puede creer en el evangelio si la persona que lo está compartiendo no le explica qué es lo que tengo que creer en el evangelio. Entonces, si yo le digo a usted, crea que aquí hay corriente eléctrica, entonces yo tengo que traer una lámpara y conectarla aquí para que usted la vea que se... Pero yo no le puedo decir, crea que ese enchufle tiene corriente. No, yo no, ¿cómo? Si no veo. Pero si yo le demuestro a usted, entonces, sí, ahora sí creo que tiene corriente eléctrica. Entonces, el evangelio hay que ponerle entendimiento. Entonces, la palabra evangelio, si usted la busca en el diccionario, dice buenas noticias. Dice buenas noticias. Entonces, para que una noticia sea buena, Carlos, ¿qué tiene que haber antes? Acuerde que yo pregunto y de una vez contesto. ¿Qué tiene que haber antes? Una mala noticia. Entonces, el arrepentirse involucra que la palabra de Dios por sí sola, no por capacidad de Carol, que todo se le olvida, sino la palabra tiene tanto poder que le hace entender y le revela en su corazón cuál es la mala noticia. Este Nuevo Testamento, este testamento está escrito y dice, como son 10 minutos y no tengo más, dice, Carol, usted no puede entrar al cielo. Esa es la mala noticia. Pero ella le pregunta por qué no va a entrar al cielo. Sí, ella preguntaría, ¿por qué? Diácono, entonces, ¿por qué no voy a entrar al cielo? ¿Por qué usted cree que yo no voy a entrar al cielo? Entonces le voy a contar. ¿Cuándo? Usted le preguntaría eso, porque él dice que yo no voy a entrar al cielo, y él sí. Usted no le preguntaría, pero ¿por qué usted dice que yo no entraría al cielo? Dígame, ¿por qué usted dice que yo no entraría al cielo? Si yo no soy tan mala. Ajá. ¿O soy muy mala? Desde que nacemos. ¿Pero sí. ¿Es muy mala o hay gente más mala que usted? A lo que parece hay gente más mala que qué linda. O sea, a mí me encanta eso, que digo, a lo que aparece. Pues si ponemos una balanza y me ponen a Roberto Hall y ponen a Carlos, ¿cuál es más malo? Es que no sé quién es el... Yo. Ok. Carol. Yo digo que usted. Muy bien. No, exactamente. Muy bien. No, entonces la balanza haría así. Ajá. Yo pensaría más lo malo, ¿verdad? Pero eso es su pensamiento. Pero ¿qué es lo que piensa Dios con respecto a usted? No es lo que piensa usted. Que todos somos iguales ante los ojos de Él. Sí, pero de iguales, voy a decirle en qué somos iguales, o en qué es igual las personas naturales. Porque la Biblia enseña, eso es parte de lo que hay que entender, que en este mundo hay personas, un grupo de personas, y la gran mayoría que son iguales en algo. Y hay otro poquito de personas, y usted es una de ellas, vea lo que estoy diciendo. Usted es una de ellas que se diferencia de esa gran cantidad. Entonces usted dirá, pero ¿cómo? Yo, ni es la primera vez que estoy escuchando. ¿Pero qué? Lo que sucede es que la Biblia enseña que dice, serás salvo tú y tu casa. Y su casa. Usted es su casa, de ella. Ella tiene la salvación. Entonces, ve,
La Biblia enseña la mala noticia. La mala noticia es que cuando usted estaba en el vientre de su mamá, llegó un ser espiritual muy poderoso y le dijo a Dios, Carol es mía, nadie la toca. Y esa negra también. Nadie la toca. Eso es lo que la Biblia enseña, el pecado. El pecado, Carol, no es portarse mal. Eso no es el pecado. El pecado es que, y esa es la mala noticia, que la humanidad que está aquí en este planeta Tierra tiene un dueño. Y ese dueño es muy poderoso. No se ve, pero está presente. Y ese dueño muy poderoso tiene un nombre en la Biblia. Se llama Satanás. Dicho ya bien claro, las personas que nacen en el vientre de mamá, adentro en su corazón, lo que tiene presente es el mismo diablo. La gente no cree en esto. Por eso es que dice, arrepiéntase, porque la gente no, arrepiéntase que usted no cree. Porque yo, Carol, hay muchas personas que me han sacado de la casa porque yo digo eso. No, váyase, señor. ¿Cómo se le ocurre que usted me va a decir que yo tengo a Satanás aquí aquí? Y tienen razón. Pero hacer un paréntesis, tal vez. No está hablando del corazón órgano, del que boquea sangre, sino del corazón espiritual, ¿verdad? De ese corazón espiritual del que estamos hablando. No el que usted está bombeando sangre, sino el corazón espiritual. Ese corazón espiritual que él está hablando ahorita, yo le hice a usted una pregunta: ¿quién es más malo, usted o yo? Usted dijo inmediatamente, usted es más malo que yo, ¿verdad? Eso es, digamos, por ese espíritu que selló cuando usted estaba en el vientre de tu mamá y en el vientre de mi mamá, que selló. Y entonces nos puso la ciencia del bien y el mal. Usted valora lo bueno y lo malo según su capacidad del que la selló. Y yo valoro esa misma ciencia del bien y el mal de ese que me selló a mí. Entonces yo siempre voy a ver que yo soy mejor que usted o que usted es mejor que yo. Pero siempre ese espíritu inmundo que nos selló, que nos selló con esa maldad, con esa ciencia del bien y el mal, hace que usted valore lo suyo mejor que lo mío y yo valore lo mío mejor que lo suyo. Entonces usted va a una cárcel y le diga a un preso, ¿por qué usted está aquí? Ah, no, porque yo no fui culpable, a mí me llevaron a hacer esta locura. Entonces todo el mundo siempre se ve que él es bueno. Pero como decía él ahora, no es el hecho por lo que las cosas malas que usted ha hecho que usted va a ir al cielo o no va a ir al cielo. No es por estas cosas malas que usted... No es el hecho que las hagamos, no es el hecho que hagamos eso. Pero lo importante es que no son esas cosas que usted ha hecho durante su vida y que usted ahora valoró que yo soy más malo que usted por las cosas que yo he hecho en mi vida y por las cosas que usted ha hecho en su vida. Entonces, eso no es lo que él está diciendo. Él está hablando de otra maldad. De por qué por esa maldad es que no vamos a ir al cielo. No por lo que usted ha hecho o por lo que yo he hecho, sino por eso que él está ahorita explicando. Otro día usted me regala otros 10 minutos y entonces yo le explico en la Biblia donde habla de ese ser espiritual. Porque ese ser espiritual estaba junto con Dios y se rebeló contra Dios y quiso tomar el trono de Dios. Entonces Dios lo sacó del cielo y lo mandó al planeta Tierra. Y él se adueñó de toda la humanidad y de los que están naciendo. Entonces, pero él le dio a usted una noticia. Jesucristo le dio a usted una noticia. Carol, arrepiéntese y crea en el Evangelio. ¿De qué tiene que arrepentirse? De que usted no puede entrar al cielo. No porque sea culpa suya, sino porque cuando usted llegó aquí, el dueño de esto, porque Satanás es el dueño de todo esto, la tomó y se apropió de usted. Pero él vino porque la ama a usted y está comprometida con su mamá. Entonces yo voy a la casa donde está Carol y le voy a decir: Carol, el reino de Dios bajó y el tiempo se terminó. ¿Qué significa? Jesucristo vino. Eso es lo que dice aquí. Jesucristo vino a su corazón y el tiempo se acabó. ¿Qué es, Carol? Esto se va a terminar pronto. Carol, se va a terminar pronto. Esto es un caos lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Antes de que esto se termine, él quiere llamar a sus hijos. Pero él llama a aquellos hijos que tienen el espíritu de él.
Pero como usted tiene el espíritu de Satanás, entonces él tiene que venir hasta aquí, ¿verdad? Y arrancar el espíritu malo suyo, encerrarlo en el cuerpo de Jesús y llevarlo a la cruz y derrotarlo en la cruz para liberarla a usted. Y cuando usted es liberada y le es revelado esto, el Espíritu de Dios viene, toma su corazón y la sella. Cuando aparezca la gloria de Dios, porque va a aparecer, Carol, va a aparecer. Entonces, Él escanea todo el planeta y todos los que tienen el Espíritu de Dios hacen así, ¡bum! Y nos vamos. Por eso Él dice, el tiempo se ha acabado. Entonces, el Evangelio es, ya se lo dije, pero se lo vuelvo a repetir. Él está enfrente suyo, conversando, usándome a mí y diciéndole al espíritu inmundo, sal de Carol. Y el espíritu inmundo está saliendo de Carol y está entrando al cuerpo de él. Y la está liberando a usted. Y el Espíritu de Dios está bajando y la está sellando. Cuando usted dice, ok, lo voy a escuchar, ¿sabe qué fue lo que pasó? Primero, Jesucristo me dice, abre la boca, ya dejen de estar hablando tantas tonteras, necesito hablar yo. Y cuando Él me dice, dígale a Carol, y me dice, no escucha, dígale a Carol, y usted dice, ok, lo voy a escuchar. ¿Sabe qué pasó? El Espíritu de Dios le puso el deseo de escuchar. Decía el pastor Joaquín, hoy hasta aquí. La próxima vez Él le va a explicar un poquito, o yo le voy a enviar audios para que usted escuche. ¿Está bien? Nada más déjeme hacer una palabra de oración. ¿Cómo se llama su hija? Tiffany. ¿Cómo se llama su esposo? José. De acuerdo. Y ni se cuestione, él es su esposo, punto. José, Stephanie y Carol. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque viniste a visitar a Carol, a Stephanie y a José. Pero también viniste a visitar a Elena y viniste a visitar la nieta o la sobrina que está ahí a la par. Gracias, Señor, por la presencia tuya en este hogar. Señor, revélale a Carol esta profundidad de la palabra. Toma su corazón y pon en ella el deseo de seguir leyendo el testamento que usted escribió para ella. Gracias por este tiempo y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Carol, una cosita, nada más. Ahora lo que estamos hablando era de ese corazón espiritual que había sido sellado por el espíritu maligno que estaba, digamos, en el vientre de tu madre. E igual en el mío, igual en el tuyo, igual en de todas las mujeres cuando van a ser un niño. Ese espíritu inmundo sella a ese niño o ese corazón. Cuando usted habla, digamos, de que usted es más mala que yo, o que yo soy más malo que usted, o que usted es más mala que su mamá, o su mamá es más mala que usted, eso es de las cosas que nosotros vemos en el mundo. ¿Qué ha hecho yo y qué no he hecho yo? ¿Qué ha hecho aquel y qué ha hecho? Entonces, la vida de nosotros se basa de un bien y mal. Digamos, para mí esto es bueno, para mí esto es malo, y entonces ese bien y mal es lo que nosotros regimos en nuestra vida. Lo que Dios le prohibió a Adán que comiera era el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque al comer el fruto de la ciencia del bien y el mal, esa ciencia del bien y el mal, la va a establecer usted cuando nace, él cuando nace, yo cuando nace, y dependiendo de la familia en que vivimos, esa ciencia del bien y el mal se hace más grande una que la otra. Digamos, en una familia que todos son drogadictos, alcohólicos, prostitutas, ¿no? Ese niño que nace en esa, cuando va creciendo, ¿qué ve en el mundo? Un niño que nazca en una, digamos, en un lugar donde la familia es cristiana, no ven esas cosas, el papá es trabajador, la mamá también, va creciendo en un mundo diferente. Entonces, esa ciencia del bien y el mal es diferente para uno que para otro. Entonces, por eso es que nosotros, desde que nacemos, vamos viendo esa ciencia del bien y el mal. Y creemos que cuando nosotros vamos a morir, esa ciencia del bien y el mal es según lo que yo malo hice y según lo bueno que yo hice, eso me va a llevar al cielo. Es mi obra, yo no fui tan malo. Sí, hay yo gente le digo más mala. que usted fue más malo que yo porque es lo que usted se cree.
qué es lo que yo me creo como ser humano también. Si usted exacto. me dice, usted ha sido más mala que yo, no, eso es lo que usted cree, pero lo que yo creo es muy diferente. Exactamente, esa es la Entonces, ciencia por eso del dije, bien. es usted, no Por yo. eso, esa es la ciencia del bien y el mal. Ajá. Esa es la ciencia que usted ha, digamos, ha mantenido durante la vida y yo igual. Si usted le pregunta ahorita a Elena, ¿quién es más mala, usted o yo? Tal vez Elena dice algo diferente, Ujú. ¿verdad? Puede decir, humanamente, usted, Roberto, ha sido más malo que mi hija, pero espiritualmente, usted tiene algo que mi hija no tiene, ¿verdad? Entonces podría decir eso. ¿Qué es lo que usted, digamos, no tiene y tengo yo? O que yo creo que no tiene y tal vez lo tiene. Yo no, eso no lo puedo decir, solo Dios lo sabe. Es creer la obra de Jesucristo. ¿Qué vino a hacer Jesucristo por usted? ¿Qué vino a hacer ahí? Porque yo le digo a usted, dígame, ¿qué vino a hacer Jesucristo por usted? ¿Qué es lo que usted le cree a Jesucristo? Usted me dice, bueno, yo lo que le creo a Jesucristo es que Él vino, cargó en mi pecado, lo llevó a la cruz y ahí lo venció. Entonces a mí me quitó el pecado con el que fui sellado. Entonces en el momento en que usted dice, sí, yo creo que la sangre de Cristo me justificó, porque fue al cielo, al lugar santísimo, y rocíe 7 veces sobre la tapa del propiciatorio, que es el arca del pacto. Entonces ya ese pacto que Cristo hizo conmigo es que ya me lavó mi pecado, me quitó mi pecado. Aunque yo tengo un montón de síntomas de ese pecado, que es que adulteré, que mentí, que robé, que deshonoré a padre y madre o alguna cosa. Esos son síntomas de eso que fue sellado usted al principio. Usted la selló ese espíritu malo. Entonces todas esas cosas que usted viene haciendo son obras de ese espíritu inmundo que le puso a usted. Esta es la ciencia del bien y el mal. Valores de acuerdo a usted, a lo que usted piensa, a lo que usted cree. No valores de acuerdo a la palabra, valore a lo que usted cree. Pero la palabra me dice, amiga Roberto, usted no valore como piensa usted, valore como dice la palabra. Entonces la palabra me dice, no es por todo lo que usted ha hecho en su vida que usted va a ir al infierno, es por ese espíritu con que usted fue sellado al principio. Entonces Dios vino, ese espíritu que fue sellado, vino y me lo quitó a mí y lo llevó a la cruz. Ese espíritu que ya no está en mí, que ahora lo que está en mí es el espíritu de Dios, porque Él me devolvió el espíritu de Dios y me quitó el espíritu malo. Entonces todo este montón de cosas que yo he venido haciendo, Él me ha ido quitando, porque va matando los síntomas, van muriendo los síntomas. Cuando usted está resfriado, usted quiere, digamos, de que para mañana ya usted no tener temperatura y quitar un montón de síntomas. Entonces, ¿qué hace? Le inyectan que algo en contra del virus del resfrío. Entonces le cortan el resfrío, le quitan el virus, pero usted sigue con los síntomas varios días. Es igual, a usted le quitaron el pecado, o a mí me quitó el pecado Dios, a través de la sangre de Cristo, pero los síntomas fueron quitándose poco a poco. Entonces el adulterio que yo tenía, me lo fue quitando. Los malos pensamientos que yo tenía, me los fue quitando poco a poco. Y no me los ha quitado del todo, sino que me los va quitando poco a poco. Pero por eso es que yo no voy a ir al infierno o al cielo. Es por el pecado que Él me quitó. Al quitarme ese pecado, mi espíritu ya vuelve al cielo. Pero los síntomas siguen estando ahí. Y entre yo más me separe de la palabra, esos síntomas se vuelven más fuertes. Entre yo me junte más a la palabra, esos síntomas se vuelven más ralitos, hasta que vienen a desaparecer. Por eso es que nosotros predicamos el Evangelio. Para decirle a la gente la buena noticia, que Jesucristo vino y le quitó ese pecado con el que usted nació y le puso el Espíritu de Dios. Ahora, cuando usted muere, usted retorna su espíritu al cielo, su cuerpo, que aunque sigue con los síntomas, muchos años en la vida, ese cuerpo va a ir a ser enterrado en la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Pero a Dios no le interesa ese cuerpo, ni ese cuerpo, ni ese cuerpo, ni ese cuerpo. A Él le interesa mi espíritu. Y ese espíritu que a Él le interesa fue el que me limpió. Y ese espíritu va del cielo. Pero este cuerpo a Él no le interesa. Lo que le interesa es que este cuerpo nada más predique el Evangelio. Eso es lo que tenemos que creer nada más. Amén. Voy a parar aquí este audio. Nada más.